Bienvenidos a la semana 11 del ciclo 2017-2 del curso de Psicología. Mi nombre es Elena González y voy a ser la responsable de ayudarlos a resolver la práctica para que reafirmen mejor los conocimientos que han adquirido. Ítem número 1. Una playa hermosa es un lugar relajante para muchas personas, pero no para Arturo, quien cuando era niño y jugando a sus orillas fue arrastrado por una enorme ola que lo dejó conmocionado. Por ello, cada vez que tiene que pasar por ese lugar, experimenta un gran temor y angustia. Lo que experimenta Arturo fue adquirido por... Nos está preguntando sobre cómo lo adquirió. Y un sinónimo que podríamos utilizar es cómo lo aprendió. Cómo aprendió a experimentar temor, angustia en una situación determinada. Vamos a ver cuáles son las alternativas. Condicionamiento operante, condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental, triple relación de contingencia, aprendizaje vicario. Si veo las alternativas, me doy cuenta que el tema va, o en todo caso, la respuesta requerida va por el lado del condicionamiento, aprendizaje por condicionamiento. Y entonces recordaríamos lo siguiente. Él lo que ha hecho es asociar un lugar, en este caso la playa, la asoció a una situación difícil, una situación muy temerosa para él mismo. Lo arrastró la ola y desde ese día, cada vez, dice, que pasa por la playa, experimenta un gran temor y mucha angustia. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Se asoció la playa, lugar, a la situación vivida. Lo que sucedió fue lo siguiente. La playa, que es un estímulo que no debería provocarle, o así sola como está, no tendría por qué provocarle temor o angustia o ansiedad, se asoció a otro estímulo, a otra situación, que fue el arrastre, el ser arrastrado por una ola. Entonces, eso se vio como pegado. El ser arrastrado por una ola, obviamente, provoca miedo. Pero al haberse dado estas dos situaciones juntas, lo que sucedió es que la siguiente vez y la siguiente y la siguiente, la playa fue la que provocó el miedo, ¿no? Entonces, la playa llegó a provocar el miedo. A esto, que le estamos llamando asociación, relación, asociación de estímulos, es lo que conocemos como un aprendizaje por condicionamiento clásico. Entonces, se produce un aprendizaje por condicionamiento clásico cuando yo asocio, relaciono dos estímulos. Uno que sí provoca la respuesta o la reacción, lo asocio con otro estímulo que inicialmente no provocaba esa reacción. Pero al estar ahora asociados, vinculados, este segundo estímulo me va a provocar ya esta reacción de miedo. Esa es la forma como aprendemos la mayoría de nuestras emociones, asociándolas a diferentes situaciones. Entonces, el lugar donde yo experimenté mucha alegría por algo, se queda guardado como un lugar al que cuando llego me siento relajado, me siento tranquilo. El lugar donde de repente me castigaban o me hacían sentir mal, es un lugar que para mí va a provocar ciertas respuestas de una emoción llamada miedo. A esta asociación, a este vínculo que yo establezco, sin darme cuenta, sin que sea voluntario, se le conoce como aprendizaje por condicionamiento clásico. En el enunciado que hemos visto, tendríamos entonces que elegir que esta situación experimentada por Arturo se adquirió, paréntesis, se aprendió por condicionamiento clásico. Y en ese sentido, la respuesta correcta sería la marcada con la letra B. Ítem 2. Cada vez que escucha esa melodía,
Rosa recuerda aquel día en la cual su expareja se le declaró. Por ello, al ya no estar con él, siente profunda tristeza. En este caso, la melodía se convirtió en un... Ahora vemos aquí las alternativas: estímulo neutro, estímulo condicionado, respuesta incondicionada, estímulo incondicionado, respuesta condicionada. Vemos que las alternativas apuntan a que yo identifique qué elemento o qué función está cumpliendo la melodía en este condicionamiento, que igual que en el ejemplo anterior, es de tipo clásico, ¿no? Se ha asociado, la melodía se asoció al rompimiento, no, a la declaración o al rompimiento, al recuerdo triste de la pareja, ¿no? En este caso se produjo también un condicionamiento clásico. Entonces vamos a recordar cuál es el esquema de aprendizaje en el condicionamiento clásico para poder ubicar cuál es el estímulo. En un condicionamiento clásico vemos los siguientes elementos. Hay un estímulo que le llamamos incondicionado, que de manera natural, o sea, sin que se lo hayamos enseñado, provoca una respuesta, le hace conducta, también de manera automática, y le llamamos respuesta incondicionada. Pongo una linterna o una luz fuerte cerca de la pupila de mi ojo y mi ojo se cierra. La respuesta es incondicionada, no es una respuesta aprendida, sino es una respuesta refleja, si quieren. En este caso, a esa respuesta se le llama respuesta incondicionada y se produce por la acción de un estímulo que tampoco es un estímulo cualquiera, sino es el estímulo que provoca, que detona la respuesta. Ahora, si este estímulo que de manera natural provoca esa respuesta automática, yo lo asocio, lo relaciono, lo vinculo a otro estímulo que de manera natural no produce la respuesta, se va a producir el condicionamiento. El estímulo que de manera natural no produce esa respuesta se le llama estímulo neutro. Y de tanto presentar juntos, asociados, vinculados los dos estímulos, se va a producir el condicionamiento. Entonces vamos a ubicar en este esquemita, vamos a ubicar la melodía. Entonces dice, el estímulo incondicionado provoca la respuesta incondicionada. Si yo asocio ese estímulo incondicionado a un estímulo neutro, o sea, uno que no provoca esa respuesta, se va a producir un condicionamiento clásico. Y eso implica que la próxima vez que aparezca este estímulo que llamaba yo neutro, este estímulo va a ser capaz de provocar ahora esa respuesta que yo le llamaba incondicionada. Y que obviamente ya no va a ser una respuesta incondicionada porque no va a ser una respuesta automática. Cuando ya se produjo el condicionamiento, la asociación, entonces todo cambia de nombre. El estímulo que era neutro se convierte en estímulo condicionado. Léase estímulo aprendido. Y la respuesta que era incondicionada se convierte en respuesta condicionada. Veámoslo como respuesta aprendida. Y este estímulo que inicialmente era el provocador de la respuesta incondicionada, se convierte ahora en la situación de refuerzo. Quiere decir algo así como el reafirmador, el reforzador de que está bien que el sujeto reaccione. Entonces le llamamos estímulo reforzador. Todo cambió de función. Ubiquemos aquí lo que ha sucedido. Dice, cada vez que escucha la melodía, Rosa recuerda a la pareja y se pone triste, porque ya han terminado. Entonces dice, la melodía de por sí no provocaría nada, pero como la melodía se ha asociado a la presencia, en este caso ausencia de la expareja, entonces me provoca tristeza.
Pero como esta melodía yo la vinculo a la presencia de la pareja que no está, llega un momento en que la melodía por sí sola va a provocar la tristeza. Y la ausencia de la expareja se va a convertir como en el reafirmante, el reforzador de que sí, pues está bien, por eso estás triste, ¿no? Entonces, la ausencia acá de la pareja se convierte en el estímulo reforzador, entre comillas. ¿Qué nos pregunta? En este caso, la melodía se convirtió en un estímulo de tipo condicionado, ¿no? Aquí lo encontramos y marcamos la respuesta correcta. Lo que ustedes aquí tienen que tener claro es que cuando hablamos de estímulo condicionado, estamos hablando de un estímulo aprendido. Aprendí a reaccionar ante este estímulo, ante esta situación, si quieren lo llamamos así. La situación en este caso era la melodía. Y la respuesta correcta es la que tenía la letra C. Ítem 3. En el colegio, cada vez que tocan el timbre de receso, los niños experimentan algarabía y sensación de libertad. En un inicio, el timbre de receso fue un estímulo, hay una raya para completar, que ahora se convirtió en un estímulo y otra raya para completar. Otra vez nos están hablando de un estímulo que inicialmente no provocaba nada, pero que de tanto ser asociado a una situación, se convirtió ahora en, comillas, el provocador. Estamos hablando de un condicionamiento clásico. Entonces, ubiquemos todo para ver de qué se trata, ¿no? Entonces dice, el receso provoca algarabía. Chicos, recreo libre, algarabía, gritos, etcétera, ¿no? El timbre no tenía inicialmente nada que ver, pero de tanto asociar, suena el timbre, empezó la hora de receso, el timbre se llega a convertir en el detonador de esa algarabía. Entonces, este inicialmente era un estímulo incondicionado, este inicialmente era una respuesta incondicionada, el timbre inicialmente era un estímulo neutro que después se convirtió en un estímulo condicionado. Y la algarabía posterior en respuesta condicionada. Ahora dice, en un inicio el timbre de receso fue un estímulo neutro. Y ahora se convirtió en un estímulo condicionado. Ahí en el mismo esquema ya tenemos la respuesta ubicada. Entonces vamos a ver dónde está esa alternativa y es la que corresponde a la letra D. La frase completa sería, en un inicio el timbre de receso fue un estímulo neutro, que ahora se convirtió en un estímulo condicionado. Bien, la respuesta es la letra C. Ítem 4. Dice, cuando se apagaban las luces en el cine, el vigilante realizaba una última inspección con su linterna. Al pasar con el halo de luz, el halo de luz, provocaba que las personas parpadearan. En este caso, se puede considerar que la luz vendría a ser un raya y el parpadear sería un o una, etc. Bueno, dice que el vigilante pasaba con la linterna y cuando pasaba, como inspeccionando, pues, ¿no? Vigilando, cerca de los ojos de alguna persona, estas parpadeaban. No parpadeaban porque habían aprendido a hacerlo, sino parpadeaban porque esa es una situación refleja. Entonces quiere decir, hay un estímulo que de manera espontánea va a provocar una respuesta automáticamente. Estamos hablando de la linterna que provoca el parpadeo de las personas afectadas. En ese caso, la linterna vendría a ser un estímulo incondicionado y el parpadeo una respuesta incondicionada. Vamos a completar la oración.
Se puede considerar que la luz vendría a ser un estímulo incondicionado, puede ser la A o la B. Y el parpadeo sería una respuesta incondicionada. Entonces lo encontramos en la letra B. Las palabras que necesitamos para completar adecuadamente la oración que no estaba completa. Ítem 5. Toby, un perrito, había aprendido a alzar la patita cuando aparecía Christian, su dueño, puesto que cada vez que llegaba a su casa acostumbraba a traerle unas galletas que el animalito le encantaba, ¿no? Al animalito le encantaba. Sin embargo, últimamente, Christian ya no le trae las galletas, ante lo cual el animal dejó de presentar la conducta de alzar la patita. En este caso, se puede decir que ocurrió el principio conductual denominado, vamos a ver qué pasó. A ver, analicemos la situación. Dice que cada vez que llegaba a su casa, acostumbraba a traerle galletitas. El perrito alzaba la patita cuando aparecía y Christian le daba la galleta. Sin embargo, últimamente Christian ya no le trae galletas. Ya. Entonces el perrito había aprendido a alzar la patita. Alzaba la pata y recibía de refuerzo una galleta. Como esta es una conducta aprendida, le llamamos una respuesta operante, respuesta igual conducta. Y la galleta vendría a ser el refuerzo para esa conducta. Ahora, Christian ya no le trae galletas, ante lo cual el animal dejó de presentar la conducta de alzar la pata. Entonces, ahora él llega, el perrito ya no levanta la patita porque no hay galleta. Entonces, llegaba Christian, el perrito alzaba la pata, no había galleta. Llegaba Christian, el perrito alzaba la pata, no había galleta. Llegaba Christian, el perrito alzaba la pata, no había galleta. De tanto producirse eso, o sea, una respuesta aprendida se producía y no había el refuerzo, comillas, premio, llegó un momento en que la respuesta que se había aprendido, y si quieren, para que se acuerden, aunque no exista el término, la respuesta que se había aprendido se desaprendió. A ese desaprender se le llama extinción. Entonces, lo que sucedió es, levantaba la patita porque le regalaban una galletita, porque había un refuerzo. Pero si desaparece el refuerzo, tarde o temprano, 1 o 2 días, desaparece también la respuesta. Y a eso le llamamos extinción. Entonces, se puede decir que ocurrió el principio conductual denominado, buscamos extinción. Se ha extinguido la respuesta. Significa se ha perdido lo aprendido. Significa se ha desaprendido, si quieren. En ese sentido, lo que tendríamos que tener claro y presente es el hecho de que solamente se extinguen conductas previamente aprendidas. ¿Ya? Entonces, decimos que una conducta se extinguió cuando antes esa conducta la había aprendido. Ítem 6. Identifiquen la alternativa, dice, que comprenda afirmaciones que diferencian los modelos de aprendizaje de tipo clásico y operante. Ya sabemos, el condicionamiento clásico es un condicionamiento donde se produce asociación de estímulos. En cambio, el condicionamiento denominado operante se refiere al aprendizaje de conductas, pero un aprendizaje que se produce por acción de la consecuencia. Esto es, lo que sucede después que el sujeto emitió su conducta es lo determinante
para que esta conducta siga apareciendo o, en caso contrario, para que esta conducta desaparezca. A eso le llamamos condicionamiento operante. El condicionamiento operante, entonces, es el que se produce cuando aprendemos a comportarnos de determinada manera por la consecuencia. Si tiene un premio, lo voy a seguir haciendo. Si me castigan, entonces voy a dejar de hacerlo. Bien, así podríamos más o menos recordar lo que es condicionamiento clásico y operante. Ahora dice, identifiquen la alternativa que comprenda afirmaciones que diferencien los modelos de aprendizaje de tipo clásico y operante. Vamos a leer las alternativas. La actitud del sujeto en el condicionamiento clásico es proactiva. En cambio, en el operante es pasiva. Es exactamente lo contrario, porque en el condicionamiento clásico, cuando asocias estímulos, tú aprendes a reaccionar de una manera determinada. No tienes una conducta proactiva, que significa que tiene iniciativa, sino más bien tu conducta es respondiente. En el condicionamiento operante, en cambio, tu aprendizaje no es pasivo, sino más bien es activo. Tú muestras, ejecutas una conducta porque vas a recibir una consecuencia. Y justamente por eso se le llama operante, porque el sujeto opera sobre su ambiente, sobre su entorno. Entonces, la primera afirmación es incorrecta. Segunda afirmación, dice, el principio de aprendizaje en el modelo clásico, condicionamiento clásico, está regido por la contigüidad, mientras que en el modelo operante se basa en la ley del efecto. A ver, en el condicionamiento clásico hay o está presente el principio de contigüidad, sí, porque un estímulo sucede después de, a continuación de otro estímulo. Y ahí se produce el condicionamiento. En el operante, ¿se basa en la del efecto? Sí, el efecto es la consecuencia. Yo aprendo una conducta cuando ésta me reporta o trae consigo o da lugar situaciones agradables y dejo de hacer determinadas conductas cuando la consecuencia de mi conducta es que aparecen situaciones desagradables. Entonces, esta segunda alternativa sí es correcta. La vuelvo a leer, el principio de aprendizaje en el modelo clásico está regido por la contigüidad, mientras que en el modelo operante se basa en la ley del efecto. Ítem 3, alternativa 3. La orientación de la respuesta en el aprendizaje clásico es hacia la meta. En contraste, en el aprendizaje operante, la respuesta es visceral. Es exactamente lo contrario. Una respuesta visceral o una respuesta, si quieren, refleja o automática es la que aparece en el condicionamiento clásico. Mientras que en el condicionamiento operante, el sujeto sí actúa por una meta determinada. Entonces, las definiciones están alteradas. Alternativa 4. El proceso de aprendizaje en el modelo operante está centrado en la respuesta, mientras que en el modelo clásico se basa en los estímulos. Eso es correcto. En el modelo operante nos centramos, le damos mayor importancia, analizamos la respuesta. Acuérdense que respuesta es sinónimo de conducta. En el condicionamiento clásico, en cambio, nosotros lo que resaltamos o donde ponemos nuestra mayor atención es en los estímulos. Tanto así que se llama o se conoce también asociación de estímulos. Esta proposición es correcta. Proposición 5 dice, en el aprendizaje de tipo clásico, el sujeto modifica el ambiente. Ya ahí vemos que esa no es, ¿no? Por el contrario, en el aprendizaje operante, el ambiente causa una impresión al sujeto. Es lo contrario. Las únicas alternativas que han sido correctas
son la 2 y la 4. Y esa respuesta es la que está en la letra A. En la pregunta o ítem 6, la respuesta correcta está en la A. Ítem 7. Burgos Frederick Skinner, en su libro Más allá de la libertad y la dignidad, refiere casos como el siguiente. Un padre puede regañar al hijo hasta que el hijo haga lo que se le pide, y hacer lo que se le pide, y al hacer lo que se le pide, el niño se libera de la reprimenda. El chantajista amenaza a su víctima con descubrirle, a menos que le pague. Al pagar, la víctima se libera de la amenaza. Con estos casos, el autor ejemplifica el principio conductual denominado, a ver, ¿qué vemos ahí? Existen dos principios conductuales en el reforzamiento o en el condicionamiento operante. Uno de los principios conductuales se conoce con el nombre de reforzamiento. Hablamos de reforzamiento cada vez que el sujeto aprende o mantiene una conducta. Y existe otro gran principio conductual que es el castigo. Hablamos de castigo cada vez que el sujeto, al emitir una conducta, esta, por efecto del castigo, empieza a disminuir. El castigo sería el principio conductual que explica por qué dejamos de hacer algo o por qué lo hacemos con menor frecuencia. Entonces, reforzamiento, principio conductual que sirve para explicar por qué seguimos haciendo algo. Castigo, principio conductual que sirve para explicar por qué dejamos de hacer algo o por qué por lo menos reducimos su frecuencia de acción. Vamos a ver lo que dice. Un padre puede regañar al hijo hasta que el hijo haga lo que se le pida, y hacer lo que se le pide, y al hacer lo que se le pide, el niño se libera de las reprimendas. Quiere decir, el niño aprendió a hacer cosas para liberarse de reprimendas, para que dejen de estar regañándolo. Luego tiene otro ejemplo. El chantajista dice, amenaza a su víctima con descubrirle, a menos que le pague. Al pagar, la víctima se libera de la amenaza. Otra vez estamos hablando de que mi conducta me libera de algo desagradable. Una reprimenda en el primer caso, una amenaza en el segundo. Con estos ejemplos, con estos casos, el autor ejemplifica el principio conductual denominado reforzamiento porque ha aprendido una conducta. Pero cuando aprendemos una conducta, la podemos aprender de dos maneras. Aprendemos una conducta porque al emitirla recibimos algo agradable. La consecuencia es un estímulo agradable. Y en ese caso hablamos de reforzamiento positivo. Pero también se produce reforzamiento cuando al emito una conducta sigo haciendo algo porque la consecuencia es que desaparece algo desagradable. Y en ese caso estoy hablando de un reforzamiento negativo. Como se darán cuenta, en análisis conductual utilizamos los términos positivo y negativo de la forma como utilizan las matemáticas estos signos, sumar, restar. Entonces digo, es un reforzamiento positivo cuando mi conducta trae como consecuencia que aparezca, que se sume al ambiente algo agradable. Como se suma al ambiente algo agradable, entonces yo voy a seguir emitiendo esa conducta. En cambio, hablo de reforzamiento negativo cuando mi conducta tiene como consecuencia que desaparezca, que se reste del ambiente algo desagradable. Igual, aprendí una conducta, por lo tanto es reforzamiento, pero aprendí la conducta
porque al emitir esa conducta, esto es, al comportarme así, desaparecía algo desagradable, como es el caso de los ejemplos que me había dado. Entonces dice, el niño ante el regaño aprende a comportarse de una manera determinada para evitar el regaño. La otra persona aprende a pagarle a un chantajista para liberarse de la amenaza. En ambos casos, mi conducta lo que hizo fue liberarme de un estímulo desagradable. Y entonces estamos ante casos que se conocen como aplicación del reforzamiento negativo. Estamos ante casos donde el principio conductual que ha hecho posible esto, el principio conductual que se ha evidenciado ahí es el llamado reforzamiento negativo. En el reforzamiento negativo aprendo una conducta porque al emitir la conducta desaparece algo que es desagradable para mí, que es feo, que no me gusta, que es aversivo para mí. La respuesta correcta en este caso sería reforzamiento, pero reforzamiento de tipo negativo. La respuesta correcta entonces es la marcada con la letra E. Ítem 8. En un estudio clínico de un caso sobre los factores psicológicos que inciden en el comportamiento alcohólico, concluyó que la reducción temporal del estado de tensión, ansiedad y malestar general que brinda el consumo del alcohol mantiene este comportamiento patológico. Según el modelo de la triple relación de contingencia, en este caso, identifique el estímulo reforzador. ¿A qué se refiere la triple relación de contingencia? Que es lo que Skinner señalaba que explica el aprendizaje de conductas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de triple relación de contingencia, hablamos triple, son 3 elementos. Relación de contingencia es relación de coincidencia, o sea, 3 elementos que coinciden para que se produzca un aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son esos 3 elementos? El primer elemento es denominado estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo vendría a ser la situación en la cual al emitir una conducta, llámese respuesta, es probable que esa conducta reciba como consecuencia un estímulo reforzador. Entonces tenemos los 3 elementos: estímulo discriminativo, respuesta, que le voy a llamar respuesta operante, y estímulo consecuente, que le puedo llamar también estímulo reforzador. Utilizando este modelo, dice, ¿no? La respuesta operante, vamos a ponerles la conducta del sujeto, y el estímulo consecuente vendría a ser el estímulo reforzador. Utilizando este modelo de triple relación de contingencia, identifique el estímulo reforzador, dice. A ver, un estudio clínico de un caso sobre los factores psicológicos que inciden en el comportamiento alcohólico concluyó que la reducción temporal del estado de tensión, ansiedad y malestar general que brinda el consumo del alcohol mantiene este comportamiento patológico. Entonces, la respuesta sería el consumo del alcohol. Y este consumo del alcohol, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué el sujeto sigue consumiendo alcohol? Porque al consumir el alcohol, este le proporciona una reducción, aunque sea temporal, por un rato, disminuye, dice, la ansiedad y el malestar que el sujeto experimenta. Ansiedad, malestar, tensión. Ahora, lo que te están pidiendo es, según el modelo de la triple relación de contingencia, identifique el estímulo reforzador. ¿Cuál sería el estímulo reforzador? Ya lo tenemos identificado, la reducción de la ansiedad, tensión y malestar. Y justamente esa respuesta la encontramos aquí en la alternativa B.
De todas maneras, y para utilizar el gráfico, habría que preguntarse, ¿por qué ha quedado aquí un vacío? ¿Y cuál es el estímulo discriminativo para el consumo del alcohol? ¿Cuál será? El licor. Cuando una persona consume licor, consume alcohol cuando lo tiene delante. Entonces, la presencia de la botella de licor, de la bebida alcohólica que va a tomar, es lo que desencadena el consumo del mismo. ¿Y por qué? Bueno, según el estudio que ha mencionado aquí el constructor, ¿por qué el sujeto va a seguir tomando? Porque aunque sea por un ratito, ese consumo de alcohol le reduce la tensión que este sujeto está experimentando. El estímulo consecuente, reforzador o que mantiene esta conducta alcohólica sería entonces la reducción de la tensión, ansiedad y malestar. Y la clave correcta en este ítem sería el marcado con la letra B. Ítem número 9. Identifique, dice, la alternativa que mejor relaciona los casos de los enunciados con los principios conductuales operantes que los rigen. Entonces aquí me está dando 4 casos y me está dando 4 principios operantes, o sea, principios del aprendizaje por condicionamiento operante, para relacionarlos, para decir, esto pasó por castigo positivo, esto pasó por refuerzo, por extinción o por refuerzo positivo. Vamos a leerlos y vamos a ir identificando, ¿no? Entonces, dice ahí, Carlos siente calor, prende el aire acondicionado y deja de sentir calor. Ya, eso quiere decir, él aprendió a usar el aire acondicionado para reducir una conducta molesta, el calor. Eso es reforzamiento negativo. Bien, entonces tenemos acá esta, la 1 con la B, refuerzo negativo. 2. El niño deja de mover una colmena después de recibir una picadura de abeja. El chiquito está jugando ahí con la colmena, está molestando, hasta que una abeja lo pica y entonces lo deja. Quiere decir que su conducta de mover la colmena fue castigada y entonces él dejó de hacerlo. Y este castigo consistió en que apareció algo, una picadura, donde no la tenía. Hablamos de un refuerzo, de un castigo, su conducta fue castigada, dejó de mover, se redujo la conducta, de un castigo positivo. En el caso 2, entonces, aquí tenemos que está asociada con A, que es castigo positivo. Proposición 3. Roberto se acerca a hablar a una mujer desconocida en un bar y ella le sonríe. La conducta de hablar con una desconocida se vio reforzada positivamente. ¿Por qué? Porque ella ha premiado el inicio de conversación. En este caso estamos hablando de un refuerzo positivo que está en la letra D. 4. Jacinto deja de llamar a su enamorada porque ella no le contesta el celular. Llama, no le contesta, llama, no le contesta, llama, no le contesta, entonces ya no la llama. Su conducta de llamarla se ha extinguido. Bien, tenemos aquí la letra C. Entonces tenemos 1 con B, 2 con A, 3 con D y 4 con C. Y esto lo tenemos en la alternativa E. Bien, se dan cuenta que solamente tenemos que tener claros los principios para poder ubicarlos. La respuesta correcta, la clave correcta, está en la letra E. Ítem 10. Existe una confusión, dice, en diferenciar los principios de extinción y castigo negativo. Mucha gente se confunde. ¿Por qué? Porque en ambos se reduce la conducta, ¿no? En el condicionamiento operante. Si bien la extinción, así como el castigo negativo, debilitan respuestas después del retiro de reforzadores, sin embargo, la extinción ocurre cuando el reforzador específico
que mantenía la respuesta condicionada ya no se presenta. En cambio, en el castigo negativo se retira cualquier otro reforzador. Teniendo en claro esto, un ejemplo de extinción se presentaría cuando hay que identificar cuál de las 4 situaciones sí nos habla de extinción. A ver, recordemos lo que ha dicho. En el caso del castigo negativo, en el caso del castigo en general, siempre hay una reducción de conducta. El castigo es el principio conductual que explica por qué uno deja de hacer algo o ya no lo hace tan frecuentemente. El castigo, igual que el reforzamiento, puede ser positivo y negativo. Castigo positivo en el caso de que mi conducta tiene como consecuencia la aparición, se suma algo al ambiente, la aparición de un estímulo. Pero este estímulo, si yo quiero que se reduzca la conducta, tiene que ser un estímulo desagradable. Si el chiquito cada vez que dice lisuras aparece un golpe de su papá, obviamente el niño va a dejar de decir lisuras. ¿Por qué? Porque aparece un estímulo desagradable. ¿Dónde aparece? Un golpe, una bofetada, un jalón de cabellos, etc. En el caso del castigo negativo, la conducta se reduce porque es castigo, pero porque desaparece algo. Desaparece algo que sí le gusta, desaparece algo que sí le agrada. Entonces, este estímulo agradable desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el sujeto emitió la conducta. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia a esto? Que el sujeto poco a poco va a dejar de hacer esta conducta para no perder esos estímulos agradables que le gustan. Razón por la cual, cuando hablamos de castigo negativo, hablamos también de costo de respuesta, que es la forma como también se le conoce. Su respuesta, llámese conducta, tiene un costo. El costo es lo que va a perder. Por decir lisuras, la mamá le quitó el celular. Perdió algo. Eso es castigo negativo. Por decir lisuras, la mamá le quitó el televisor del cuarto, del dormitorio. Eso es castigo negativo. Ahora nos están diciendo, ¿qué sucede con la extinción? En la extinción, que es lo que vamos a confrontar con este castigo negativo, sucede que he aprendido una conducta y aprendí la conducta por reforzamiento positivo. O sea, aprendí una conducta porque la consecuencia era que aparecía algo agradable. Pero ahora eso que aparecía, mi premio, ya no me lo dan. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo dejo de emitir la conducta y eso es una extinción. Nos están pidiendo que reconozcamos cuál de los ejemplos es extinción. A. Un policía aplica una papeleta al chofer del auto que pasa la luz roja del semáforo. En este caso estamos hablando de un castigo. El sujeto va a haber una tendencia a reducir la conducta. ¿Por qué? Porque la consecuencia es que aparece algo desagradable. Y ese algo desagradable es la papeleta, ¿no es cierto? Entonces eso es castigo, no es la respuesta correcta. Debido a las tardanzas de un obrero, su jefe procede a descontar su salario. También estamos hablando de un castigo, pero en este caso de un castigo negativo. ¿Por qué? Por tardón, el jefe le descuenta, o sea, le quita algo agradable, le quita parte de su sueldo. Es un castigo negativo. El padre deja de reírse del vocabulario soez del hijo cuando antes lo celebraba. Cada vez que el niño decía lisura, el papá se reía. ¡Ay, qué gracioso, mijito! Pero ahora, probablemente lo han asesorado, y ahora el niño dice una lisura y el papá ya no se ríe. Pronto el chico va a dejar de decir lisura porque ya no recibe nada a cambio. Esto sí es un caso de extinción. La conducta se va a extinguir. Tal vez faltó que mencionaran eso, ¿no? Que el niño dejó de decir lisura o dejó de emitir ese vocabulario soez. Alternativa D. Julia desaprobó un curso por ver demasiada televisión. Ahora su madre le suspende las propinas. O sea, no le ha quitado el estímulo que mantenía su conducta, sino le quitó las propinas. Eso es costo de respuesta o castigo negativo. No es extinción. Roberto
pese a que su vecina no le contesta el saludo, él continúa siendo cortés. O sea, continúa saludando. Estamos ante un caso fundamentalmente de reforzamiento. Probablemente Roberto no le contesta a la vecina, o sea, no está reforzando la conducta, pero él está recibiendo otro tipo de reforzamiento que habría que buscarlo. De repente él mismo se está diciendo algo, ¿no? Como, no, yo voy a seguir siendo educado. O sea, él mismo se está reforzando y por eso su conducta se mantiene. Pero definitivamente no se trata de extinción. La única oración o propuesta que me habla de una situación de extinción es la marcada con la letra C. Y en este caso la clave de respuesta sería la C. Bien, alumnos, espero haber contribuido a lo que es la reafirmación de los conocimientos que han adquirido. Hasta pronto.